vamos a mirarlas por unos, solo para recordar que nos interesan algunos puntos. El primer punto que nos interesa recordar entonces son los niveles de investigación. No se olviden nunca estos niveles, que es el nivel exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo y predictivo. Y es importante recordar que los estudios exploratorios, que son la pirámide o la base del estudio, en general lo que hace es explorar información y lanza las primeras hipótesis para realizar las investigaciones en distintos ambientes o medios o temas que se deseen investigar. Luego están los estudios descriptivos, que lo que en general hace es analizar, describir o caracterizar la enfermedad que queremos estudiar. Luego están los estudios correlacionales, donde vemos la asociación entre una determinada variable y un determinado factor. Y luego están los estudios explicativos, donde lo que hace es intentar buscar la respuesta o intentar buscar el porqué de la relación o el por qué sucede un evento o qué relación tiene este evento con otros eventos. Es importante recordar también que los estudios de tipo descriptivos tienen sus propias formas de estadísticas y los estudios correlacionales explicativos también, que ahora sí ya vamos a entrar en detalle para poder observar y ver cuáles son los estudios estadísticos que se hacen principalmente. Esto es para recordar los tipos de investigación. Y bueno, es importante lo siguiente. Si es posible para el día de mañana, vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a pasarles al grupo de WhatsApp una pequeña base de datos que la vamos a fabricar o inventar para ver cómo se maneja una computadora alguno de estos programas. Yo por decisión les voy a enseñar el manejo del SPSS, sin embargo va a ser un manejo muy introductorio, muy general, donde les voy a mostrar de una manera muy rápida cómo se procesa la información, cómo se introduce la información, cómo se crean las variables y cómo se más o menos se analiza, pero como digo, de una manera muy corta y precisa. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Hoy lo que vamos a hacer en esta hora y media que tenemos es vamos a ver cuáles son los análisis estadísticos que se hacen y vamos a ver si somos capaces de entender la interpretación que se tiene que hacer en cada uno de estos. Aquí, claro, sería muy interesante que sea muy dinámico. Si hay alguna pregunta, no se olviden hacerla. Y el que nos está modulando la clase no va a dudar en detenerme y hacer la pregunta que la hayamos realizado. Dicho esto, entonces, y habiendo hablado ya, habiendo visto todo lo que es la investigación de manera general, y evidentemente ustedes habiendo profundizado ya anteriormente, es importante recordar lo siguiente. El primer paso para analizar su información o para mirar el tema estadístico o la bioestadística es organización de los datos. Hay que organizar cada uno de los datos que uno va a tener. La organización de los datos se hace de diferentes maneras. A esta organización de los datos, generalmente algunos médicos lo suelen llamar, bueno, algunos investigadores lo suelen llamar operacionalización de las variables. Es importante recordar que la operacionalización de las variables no es algo sistemático y que se hace constantemente. La operacionalización de variables es algo que se ha creado principalmente en los estudios de tipo cualitativos y se ha realizado y se ha venido normatizando por parte de lo que son los posgrados o los estudios en posgrados de educación superior. En salud en general, la operacionalización de variables no es tan común. Sin embargo, el procedimiento para diferenciar las variables y organizarlas es casi el mismo. Entonces es importante, primero, saber organizar las variables en 4 tipos de variables principales. Primero hay que saber organizar en variables dependientes, variables independientes, y aquí es importante mencionar lo siguiente.
Las variables independientes se clasifican en tres tipos de variables independientes, que son las variables independientes principales y las variables que conocemos como variables modificadoras de efecto y variables confusoras. Bien, ¿qué es una variable dependiente? En salud la podríamos definir a la variable dependiente como la enfermedad o el resultado de una serie de eventos o de factores que se encuentran en el medio ambiente. Dicho de otra manera, por decir, si queremos estudiar diabetes mellitus y, qué sé yo, pie diabético, la relación del pie diabético en personas o pacientes con diabetes mellitus y fumadores, o sea, y fumar, la variable dependiente ahí sería el pie diabético, porque la enfermedad que queremos estudiar o el evento que queremos estudiar en esta situación es el pie diabético. Y fumar y digamos los niveles de glicemia serían las variables independientes. Otro ejemplo sería por decir la relación o la asociación entre el infarto de miocardio y la hipertensión arterial. Si queremos mirar ahí la relación que existe entre el infarto de miocardio y la hipertensión arterial y por decir el colesterol elevado, que serían los factores más importantes, el infarto de miocardio es la enfermedad, o sea, es el evento desencadenado por dos eventos que queremos estudiar, que son la hipertensión arterial y el otro evento que es la aterosclerosis o los niveles de colesterol elevados en sangre. Entonces, eso es una variable dependiente, o sea, la enfermedad. Y la variable independiente son las variables que provocan el problema o provocan la enfermedad. Como a muchos les gusta decir, son los factores de riesgo, aunque no todos son dignos de ser llamados como factores de riesgo. Casi todos queremos estudiar como estudio de factores de riesgo, estudio de factores de riesgo, y por tanto estos factores de riesgo que uno quiere analizar y estudiar son las variables independientes. Las variables independientes, como digo, se pueden clasificar en tres tipos de variables independientes. La variable independiente principal, la variable modificadora de efecto y la variable confusora. Esto es un poquito confuso al principio, pero en la siguiente diapositiva voy a intentar aclarar qué es cada una de estas variables. Lo siguiente que tenemos que hacer es identificar la clasificación de las variables según la unidad de medida, o sea, el tipo de valor. Es importante, estos dos primeros pasos son muy importantes en un estudio. Antes de seguir hablando, es también importante recordar y mencionar a todos que cuando uno va a seleccionar variables independientes, no es conveniente seleccionar muchas variables independientes. Yo siempre suelo escuchar diciendo de que mientras más factores vemos o mientras más factores colocamos en un estudio, mejor es el estudio. Sin embargo, eso es completamente falso, porque mientras más variables o más factores metemos a un estudio, mayor es la cantidad de multiplicity que se realiza. Dicho de otra manera, mayor es la cantidad de análisis que tenemos que hacer y por tanto el error generado por la multiplicity, por analizar muchos datos, es mucho mayor y los resultados no son confiables. Cuando se introduce un montón de variables independientes para estudiar, por decir, cuáles son los factores relacionados a la diabetes mellitus o cuáles son los factores relacionados a la malformación congénita en los niños que nacen en un determinado hospital. Y no sé, el tutor o alguien o ustedes piensan de que mientras más factores vemos mejor. Y esto no es verdad. Porque usted, si pone 20 variables o 20 factores, hay que recordar que cada factor tiene que tener su propia potencia para el análisis. Y si va a tener, por lo menos va a necesitar 30 personas que tengan un determinado factor para poder hacer los análisis bivariados, significa que al menos tendría que tener una muestra de 600 personas para analizar 30 factores diferentes. Y eso estamos diciendo con una potencia más baja que podemos tener. Es por eso que la recomendación para organizar e identificar las variables es identificar la variable independiente e identificar las variables independientes en promedio entre 3 a 5 variables independientes. Por decir, factores de riesgo
relacionados al pie diabético. Entonces, uno de los factores de riesgo puede ser no consumo o no consumo o no adherencia al tratamiento por diabetes, o sea que no está tomando la metformina. El otro factor de riesgo puede ser que fuma y el otro factor de riesgo puede ser hipertensión arterial. Pero si empezamos a poner más variables como variables económicas como estatus social o empezamos a poner variables demográficas como edad, sexo y todas esas variables lo introducimos como parte de nuestro análisis estadístico, el gran problema que podemos tener es que perdemos mucha potencia en el estudio y los resultados que vamos a obtener no son correctos. Es por eso que es importante recordar esto. Si uno se lee los artículos internacionales, se va a dar cuenta que no tiene variables dependientes y tiene variables independientes, donde las variables independientes, que son los factores, en general analizan 3, 4 variables, como etnia, están muy acostumbrados a realizar estos análisis con etnia, y 2 o 3 variables, que son los factores que ellos creen que están influenciando en en una determinada enfermedad o en un determinado estudio que estén realizando. Y ese es uno de los mensajes que queremos dar aquí, es que recuerden siempre que mientras más variables introduzcan, menos confiable va a ser su estudio. Y mientras menos variables tengan, más confiable puede llegar a ser su estudio porque sus resultados pueden ser mejores. Por eso es que nos recomendamos más de 3 o 5 variables independientes en un estudio. Entonces, tenemos que identificar la clasificación de variables según la unidad de medida. ¿Qué significa esto? Las variables se pueden clasificar también como variables cuantitativas y cualitativas. Una variable cualitativa es cuando el valor son categorías, o sea, por decir, sexo es una variable cualitativa porque el valor de sexo son 2 categorías, categoría varón, categoría mujer. Esta es una variable, los valores son 2 categorías de tipo cualitativo. Otro ejemplo, por decir, sería nivel socioeconómico, nivel económico, medio, alto, o sea, alto, medio, bajo. Estos son 3 categorías, pero 3 categorías relacionados a variables cualitativas. Esas son las variables cualitativas. Las variables cuantitativas es cuando los valores que se van a introducir son numéricos. Por ejemplo, edad. La edad de los individuos es un valor numérico porque uno tiene 30 años, 32 años. Otro, por ejemplo, puede ser cantidad de hijos, porque uno tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Otra variable cuantitativa puede ser, por decir, nivel de glicemia, que es, uno puede tener 100 de glicemia en sangre o 200 o 300, de acuerdo a cómo se encuentra el paciente, el individuo que se está estudiando. Entonces, eso es una de las segundas cosas que hay que saber identificar en un estudio. Entonces, cuando uno está haciendo el estudio, agarra un papel o un proyecto, a identificar las variables. Primero, identifique cuál va a ser su variable dependiente, independiente, modificadoras de efecto y confusores. Lo segundo es identifica el tipo de variable que tiene según el valor de la medida. Lo tercero es define cómo va a recolectar estos datos. ¿Cuál es la fuente de datos que va a utilizar? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a encontrar los individuos que van a ser? ¿Cuáles van a ser los individuos de estudio? Todo eso es lo que se hace en el tercer paso. Y en el cuarto y último paso es que tiene que organizar cómo va a ser los análisis estadísticos que va a hacer. Si va a estudiar, analizar 4 variables, ¿cómo va a analizar cada una de estas variables cuando ya le toque elaborar su informe final? Esta es la forma en que se organizan los datos o esta es la forma en que uno tiene que proceder para empezar a hacer para empezar o iniciar lo que es el tema de la estadística. Veamos un ejemplo. Lo primero es organizar las variables. Veamos cómo se organizan las variables.
Aquí hay una tabla, no se hacen de esta manera las tablas de operacionalización de variables, esto es meramente para el curso que estamos dando, pero puede ser una base o una orientación como su organización de variables. Entonces, antes de hacer una organización de variables, tienen que tener bien claras las hipótesis, porque si no tienen claras las hipótesis de investigación, es un poquito complicado de realizar la organización de las variables. Veamos un ejemplo, un estudio que hemos realizado en una ciudad aquí en el departamento de La Paz, y hemos planteado la siguiente hipótesis. Si la polución, o sea, el polvo provocado por una fábrica de cementos es un factor de riesgo para la fibrosis pulmonar, los individuos que viven cerca de la fábrica tendrán mayor riesgo de padecer la fibrosis. O sea, estábamos diciendo que si una determinada fábrica en una ciudad, una fábrica de cementos, está ocasionando una neumoconiosis, que es la fibrosis pulmonar de los habitantes de la ciudad, las personas que viven cerca o en los alrededores de la empresa o de la fábrica, pues van a tener una mayor frecuencia de fibrosis pulmonar. Y las personas que viven lejos o distantes de la cementera o la fábrica de cemento, pues van a tener menos fibrosis pulmonar. Eso es lo que estamos pensando que vaya a suceder. Entonces, esa es nuestra hipótesis y nuestro estudio, por tanto, es determinar o ver o analizar el factor de riesgo o analizar la polución ocasionada por la empresa cementera en individuos que viven en una determinada ciudad y que padecen fibrosis pulmonar. Eso es lo que queremos estudiar. Esta es la hipótesis que nos estamos planteando y lo que tenemos que hacer es el primer paso es organizar las variables de estudio. Entonces, ¿cómo organizamos estas variables de estudio? Primero, la variable dependiente es la fibrosis pulmonar. Como habíamos mencionado, la variable dependiente siempre va a ser la enfermedad, o sea, el resultado de los siguientes o los determinados o los factores que estamos midiendo. El resultado de la polución provocada por la fábrica de cementos es la fibrosis pulmonar. Por tanto, esta es la enfermedad que queremos estudiar, por lo que se convierte en una variable dependiente. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de variable es? Pues la fibrosis pulmonar lo que vamos a hacer es, ahí es donde nosotros pensamos y decimos, ¿cómo vamos a diagnosticar la fibrosis pulmonar? Pues no sé, le vamos a hacer, me invento, una tomografía a todos los individuos que estén cerca de la cementera. Vamos a comparar con otro grupo comparativo a individuos que estén lejos de la cementera. Vamos a hacer una tomografía o una muestra determinada de los individuos, por decir una muestra de 70 personas, y vamos a ver quiénes tienen fibrosis pulmonar a la tomografía y quiénes no tienen. Ahora, ¿cómo va a resultar este resultado? ¿Qué resultados vamos a obtener? Entonces vamos a decir, este paciente o este individuo sí tiene fibrosis pulmonar y este individuo no tiene fibrosis pulmonar. Entonces vamos a tener es una variable dicotómica donde el resultado es sí, no, sí tiene fibrosis, no tiene fibrosis pulmonar. Y como este tipo de valor, sí, no, es categórica, la variable entonces es cualitativa. Bien, luego tenemos por decir Disculpe, tenemos una pregunta sí, de Fernando Torres. La operacionalización de variables se utilizan en cualquier nivel de investigación. Me dijeron que no se aplica en descriptivos. También la hipótesis. ya. Primero, la operacionalización de variables y todo lo que estamos haciendo aquí se aplican en absolutamente todos los tipos de investigación donde se tengan que aplicar estadística. O sea, en el único que no se aplicaría son los estudios exploratorios, porque usted ahí no va a aplicar estadística. Lo que va a hacer en un estudio exploratorio es hacer una recopilación de datos. En cambio, en los estudios que se apliquen estadística, ya sea descriptivo o inferencial bivariante o inferencial multivariante, se tiene que hacer una operacionalización de variables si tenemos, si lo llamamos de alguna manera, que en realidad es la organización de las variables. Por tanto, en los estudios descriptivos se hace la operacionalización de variables.
si su estudio se queda como descriptivo y en ningún momento hace un estudio inferencial, lo que cambia de los demás es lo siguiente. No va a organizarlo como variables dependientes y variables independientes. Lo único que va a hacer es va a definir sus variables y los va a clasificar según el tipo de variable. Igual tiene que ver cómo va a recolectar las variables, igual tiene que organizar qué tipo de análisis estadísticos va a realizar. O sea, sí se hace, solamente que no es igual que lo que estamos, no tiene todos los eventos que estamos explicando en este momento. Bien, dicho eso, continuamos y vemos. Entonces, fibrosis pulmonar, variable dependiente. Variables independientes. Ahora, estamos diciendo que las personas que se exponen al polvo tienen mayor riesgo de padecer fibrosis pulmonar. Entonces, la exposición al polvo es nuestra variable que queremos estudiar, porque nosotros decimos y tenemos como hipótesis que este es el factor más importante que se relaciona con el estudio, con lo que queremos investigar. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa con esta variable? Esta variable se convierte en la variable independiente, ya que es la que ocasiona la fibrosis pulmonar, y además se convierte en la variable independiente principal. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que gracias a la polución que existe en la ciudad ocasionada por esta fábrica de cementos, es que los individuos tienen fibrosis pulmonar. Por eso es que se convierte en la variable independiente principal. Hasta ahí está fácil, ya todos han sabido identificar la variable dependiente, ya todos saben identificar lo que es una variable independiente, ¿no? Ahora bien, las otras tres variables, o hasta ahí, aquí podría terminar por decir el estudio. El problema es lo que les decía anteriormente, lo que les decía el día lunes cuando hicimos la primera clase. No es la única variable que está relacionada a la fibrosis pulmonar. También podría haber algunos factores como ser fumar, ya que fumar también puede ocasionar fibrosis pulmonar, o antecedentes familiares de fibrosis pulmonar o enfermedades de tipo, enfermedades relacionadas al colágeno o enfermedades autoinmunes, que también pueden ocasionar una fibrosis pulmonar, u otras variables como variables sociodemográficas como la edad o el sexo. Los individuos más viejitos pueden tener fibrosis pulmonar porque han estado más tiempo expuestos, o de pronto los hombres o las mujeres podrían estar relacionados a la fibrosis pulmonar porque en general los hombres, por decir, tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad debido a diferentes otros factores relacionados al trabajo posiblemente. Entonces, todas estas otras variables que estamos identificando que también provocan fibrosis pulmonar, pero no es la variable más importante que nosotros queremos estudiar, se llaman variables modificadoras de efecto o variables confusoras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues ninguna. Se llaman igual, y esto para definir si era o no era una variable modificadora de efecto o variable confusora, en realidad es algo más de estadística avanzada donde se mira cuál ha sido el efecto de esta variable sobre la variable dependiente. Por tanto, por eso es que en general no le llamamos variables confusoras. De una manera general las llamamos variables modificadoras de efecto. Entonces, fumar, antecedente familiar de fibrosis pulmonar, edad, sexo y cualquier otra cantidad de variables que queramos observar son variables modificadoras de efecto. Y la variable independiente principal es la exposición a la polución. De esta manera es como se clasifica las variables o se organizan las variables. Ahora bien, por decir, ¿qué tipo de variables son estas? Fumar es una variable de tipo cualitativa, porque lo que van a hacer es ver o preguntar si el individuo fuma o no. Y la respuesta va a ser sí fumo o no fumo. Entonces, si la respuesta es sí, no, es una variable dicotómica donde el tipo de variable es categórica, por lo que se llaman variables cualitativas. Ahora bien, también podemos volverlo una variable cuantitativa. ¿Cómo lo pondríamos como una variable cuantitativa? Pues le diríamos a las personas,
¿cuántos cigarrillos fuma al día? Entonces nos puede decir que fuma 2, 3, 4, 10 cigarrillos al día. El problema de esta pregunta es que estamos diciendo, nosotros estamos confirmando, sin haberle preguntado previamente al paciente si fuma o no, que ya es un fumador. Sin embargo, para los que no fuman, se puede hacer una estrategia indicando que no fuma nada, por tanto ponemos cero. Entonces, en el caso de que se haga de esta manera, entonces la variable puede ser cuantitativa. Si la pregunta que vamos a realizar es, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Y las respuestas son 0, 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad desde el 0 a la cantidad que el individuo nos diga, entonces eso sería una variable cuantitativa. Pero en general se pregunta, ¿usted fuma? Sí, no. Entonces, si fuma si fuma sí y si no fuma es no, y por tanto es una variable categórica dicotómica, por lo que se llama cualitativa. Luego vienen los antecedentes familiares. ¿Cómo sabemos que los antecedentes familiares es cualitativo o cuantitativo? De la misma manera que sabíamos el anterior, ¿no? Lo que vamos a preguntar es, ¿algún familiar de usted, primero, padre, madre o hijo, o perdón, padre, madre, tíos o abuelos de usted tenía fibrosis pulmonar? Y entonces la respuesta va a ser sí o la respuesta va a ser no. Como la respuesta es categórica, dicotómica, pues la variable es cualitativa. En el último, por ejemplo, edad, sexo, es lo mismo. Sexo, lo que vamos a ver es si el individuo es varón o es mujer, porque claro, preguntar es un poquito complicado, ¿no? Sin embargo, ahora esto es una situación que suelen preguntar y suele suceder un poco en el ámbito de la investigación en medicina, es los grupos que no se que son varones, pero se identifican con mujeres y demás. Entonces, esto tienen que tener claro en el protocolo de estudio qué va a pasar en una situación si se encontrara un individuo así. Lo que en general nosotros hacemos es colocar el sexo biológico con el cual ha nacido y no colocar la identidad sexual que el individuo tiene. ¿Por qué? Porque las personas, los factores de riesgo están relacionados con la biología de la persona y no tanto con la identidad que presenta. Entonces, por eso nosotros preferimos poner la biología, el resultado biológico de las personas. Por otro lado, eso. Ahora, la edad. La edad es obviamente una variable cuantitativa porque lo que vamos a hacer es preguntar a la persona cuántos años tiene. Y pues la persona nos va a decir, tengo 20 años, nos va a decir, tengo 50 años, y estos son valores cuantitativos. Aquí vienen las preguntas que en general nos suelen hacer muchas personas. Es, la edad, por ejemplo, lo podemos agrupar en decenios o lo podemos agrupar en quinquenios, o sea, podemos poner en quintiles de 5 en 5 o podemos poner en decenios de 10 en 10, por decir, edad de 20 a 30 años, de 30 a 40 años, de 40 a 50 años, de 50 a 60 años, de 60 a 70 años, de 70 años o más. Eso es lo que en general se suele hacer y es lo que en general se suele observar. Sin embargo, en salud, lo recomendable es que no se haga esto cuando se va a hacer una investigación. Si se va a aplicar análisis estadísticos inferenciales, lo mejor es colocar la edad en valores cuantitativos absolutos. O sea, si tiene 48 años, colocar 48 y no colocar entre 40 y 50 años. Si no se va a hacer un estudio inferencial, no se va a hacer estudios donde queramos ver asociación o correlación o explicativos, pues no es necesario, no es obligatorio que se coloque la edad en un valor cuantitativo, sino se puede colocar de manera categórica y hacer una frecuencia de los resultados. De la misma manera, hay que saber identificar todas las variables de esta forma, ¿no? Si va a ser la variable dependiente, independiente, modificador de efecto y si es cuantitativa o cualitativa. Eso es el primer paso, organizar todas las variables. Una vez organizadas las variables, pues nos vamos al segundo. ¿Cómo voy a recolectar los datos? A esto llamamos fuente de datos. La fuente de datos en general se dividen en dos principalmente, la fuente de datos primaria y la fuente de datos secundaria. La fuente de datos primaria en general se hace en formularios de recolección de datos, o de formularios de recolección de información. Los formularios de recolección de información
aquí hay dos sugerencias que se suelen realizar. La sugerencia más importante que se hace es en general buscar estudios previos que se hayan realizado relacionados al tema que uno quiere hacer, mirar qué variables han medido y ver si nosotros queremos medir las mismas variables y por tanto generar un formulario en base a estos tipos de variables. O buscar el formulario que estos investigadores hayan implementado o aplicado. Pero también se puede hacer de la segunda manera, que es crear su propio formulario. Los formularios se aplican a diferentes eventos o individuos que son, por ejemplo, a la población en general. ¿Cómo se hace esto? Pues a través del trabajo de campo. Uno agarra el formulario, ahora como todo es digital, agarra su tablet en el formulario, hace un script, transcribe el formulario, hace un programa y lo que hace es salir a la población, a salir a la calle y de acuerdo a cómo ha muestreado y la cantidad de muestra que tiene, que seguramente eso ya les han explicado sobre lo que es muestra y muestreo en protocolización de datos o de información. Entonces lo que se hace es, de acuerdo al muestreo, se va al barrio donde se ha decidido hacer el estudio, que en este caso sería el distrito que se encuentre al lado de las cementeras, que para nuestros fines, digamos, sea el distrito 2, y en los distritos que hayamos seleccionado como distrito comparativo donde está lejos la cementera, ¿no? Que en este caso sería el distrito 1. Vamos con este formulario y vamos puerta por puerta o cada dos puertas o cada tres puertas, previamente en el protocolo que hemos redactado. De esta manera, entonces, obtenemos la información de la población. Otra manera es agarrar formularios de recolección de datos, hacer los formularios e ir a los hospitales. Por decir, ir a los centros de salud y hablar con los pacientes que se encuentran internados o trabajar con los pacientes que se encuentran internados. Esto generalmente se hace en los ensayos clínicos, donde vamos a hacer o vamos a comprobar o validar medicamentos, vamos a validar o comprobar vacunas o cualquiera de estas cosas que queremos hacer dentro de los hospitales. En general, cuando el estudio se va a hacer levantamiento de datos en los hospitales, siempre la fuente de datos es primaria. Luego también puedes hacerlo en los centros de salud o lugares de alta concurrencia como las mismas universidades. Entonces, es importante entonces que las personas, cuando va a realizar el estudio, identifique correctamente cómo va a recolectar cada uno de estos datos. Y hay que tener bien en cuenta lo siguiente. Cuando ustedes van a salir a preguntar, hay que tener en cuenta que el individuo le puede mentir y por tanto hay que saber formular correctamente las preguntas. Para saber que las preguntas están correctamente formuladas, hay dos maneras de hacerlo. Uno, que es el que más se recomienda, es la validación a través de una preencuesta, vamos a decir, donde sales y haces, no en el lugar donde tenías que hacer el estudio, sino sales y haces una preencuesta a un grupo muy reducido de personas, unas 5 o 10 personas, y verificas que realmente estas personas están entendiendo las preguntas que les estás haciendo y que no están teniendo dificultades para entender. Esta es una de las maneras en que se puede hacer la validación de las encuestas. Sin embargo, el problema de esta validación es que puede ser sesgado. Por decir, yo voy a hacer este estudio en la ciudad de Viacha, donde el castellano o los modismos de lenguaje que tienen ellos es diferente a donde yo he hecho mi validación. Digamos, yo he agarrado, he hecho mi validación en Calacoto, donde las personas tienen modismos diferentes y una forma diferente de interpretar las preguntas. Entonces, ese aspecto hay que tener muy en cuenta porque ese es un tipo de sesgo de validación de información, ¿no? Hemos hecho la validación con una población que es muy distinta a la población donde vamos a hacer la encuesta. Es por eso que muchas instituciones, cuando les dicen que vayan a hacer investigación, incluso les dicen, su formulario por si acaso o sus preguntas también tienen que ser elaboradas en Aymara, porque no vaya a ser que la comunidad a la que esté yendo o al pueblo donde esté yendo o donde vaya a hacer el estudio las personas hablen Aymara. O
por decir que están viniendo al hospital de la mujer y las personas que, o una que otra mujer que toque ser parte de este estudio, pues no entienda muy bien el castellano y hable más. Entonces, estas consideraciones son importantes tomar en cuenta. La segunda forma de validar es que lo hagan a través de expertos en el tema, que ellos revisen su formulario y le digan que realmente esto está bien o no está bien hecho. Aquí el problema puede ser seleccionar a un verdadero experto, ¿no? Porque, claro, un verdadero experto siempre puede uno creer que es el docente o es el que explica o habla de estos temas, por decir, fibrosis pulmonar, uno puede creer que el experto es el neumólogo, sin embargo, aquí la situación puede ser que el neumólogo es muy buen clínico, pero como no realiza investigación, difícilmente puede validar correctamente estos tipos de encuestas. Además de que puede creer que lo que estamos haciendo es recolectar muy poca información y que el estudio no tiene sentido y es una pérdida de tiempo. Por eso ese segundo método es quizás menos recomendado, pero es muy importante. Otra forma de validar, que es igual de la segunda manera, hablando con expertos, es cuando lo haces con los dirigentes de las comunidades. Yo diría, en mi experiencia, que quizás es una de las mejores maneras, porque además los dirigentes conocen lo que tú vas a hacer, conocen cómo vas a levantar los datos, conocen qué estás yendo a hacer y además te pueden decir ellos si realmente la forma en que estás preguntando es entendible para esta comunidad. Entonces, eso es importante tomar en cuenta cuando uno va a hacer la recolección de datos. Ahora, si uno va a hacer la recolección de datos por decir nivel de glicemia y lo que va a hacer es tomar glicemia capilar a todos los individuos que se encuentran en un determinado lugar, barrio, hay que tomar en cuenta entonces los protocolos para la toma de sangre o toma de glicemia capilar. Y esto tiene que estar correctamente protocolizado en su estudio, donde dice, voy a agarrar el dedo, no sé, anular de la persona, me estoy inventando, ¿no? Y le voy a pinchar en tal lugar, la primera gotita de sangre la voy a desechar, la segunda gotita de sangre la voy a poner en el kit de identificación, voy a esperar tan determinado tiempo y todo esto es importante. Otro ejemplo, por decir, si se van a tomar presión arterial, entonces tiene que decir, voy a seguir los pasos o los consejos o recomendaciones de no lo sé, del séptimo consenso de hipertensión arterial del de la Sociedad de Cardiología a nivel mundial. O, por decir, si vamos a hacer peso y talla en niños, niñas o cualquier cosa, entonces vamos a decir, vamos a seguir la guía o protocolos para peso y talla en personas, niños y niñas menores de tantos años que se encuentra publicado en la página de la Organización Mundial para la Salud. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta para hacerlo. Algunos dicen que en tu estudio o protocolo tendría que estar escrito todo esto. También puedes decir que has seguido estas recomendaciones que te dan eso. Eso es importante tomar en cuenta, tenerlo muy presente cuando uno va a ser la fuente de información primaria. Todo eso ya tiene que estar pensado, ya tiene que estar protocolizado y uno ya tiene que saber que eso va a ser durante todo el estudio. ¿Qué es una fuente de información secundaria? La fuente de información secundaria es cuando uno hace revisión de la información. O sea, no agarra y va y estudia las historias clínicas de un determinado hospital. Vamos a mirar los factores de riesgo de un esto. Entonces, uno piensa en factores de riesgo como edad, sexo, fumar y fibrosis pulmonar. Entonces, lo que hace es buscar las historias clínicas del Hospital del Tórax, por decir, de la unidad de neumología, y ahí mira todos los casos de fibrosis pulmonar, anota el sexo, anota la edad, anota si fuma o no fuma, y anota por decir de qué distrito, barrio o zona viene para identificar si es una zona cercana a la empresa de cementos o no. Esto lo que está haciendo es, no está yendo a la comunidad, no está yendo a la población, está yendo al hospital y tampoco está hablando con los pacientes. Lo que está haciendo es revisar las historias clínicas que se encuentran en los hospitales. Por tanto, usted está sacando información de una fuente primaria
y su información se convierte entonces en una fuente secundaria de información. También puedes sacar y agarrar todo lo que son los formularios de sanidad, por decir, si quieres hacer un estudio de malformaciones congénitas, entonces hay un reporte semanal de los hospitales donde dicen cuántos niños han nacido, cuántos sanos, cuántos no sanos, cuántos con malformación. Entonces agarra estos formularios, lo único que hace es revisar, no tiene que revisar historias clínicas, nada, saca directamente estos formularios y ya está. Esto también es una fuente secundaria. O lo otro es agarra, va a la unidad de bioestadística de un hospital o a la unidad de bioestadística del CERES o a la unidad de bioestadística del Ministerio de Salud, les piden que les pasen en pendrive o lo que sea una base de datos y esta base de datos ustedes lo que hacen es analizar. Entonces esto es también una fuente de datos secundaria. Ahora, con las tecnologías y la ciencia del día a día, pues se ha empezado a hablar de lo que es una fuente de datos terciaria. ¿Qué es una fuente de datos terciaria? Cuando uno analiza la información que ya alguien ha analizado, ya sea porque ha obtenido la información de datos primarios o de datos secundarios. O sea, los metaanálisis, por ejemplo, se están diciendo que pueden ser con fuente de datos terciaria. ¿Por qué? Porque los metaanálisis lo que hace es analizar una información ya analizada. Entonces, a esto se conoce como fuente de datos terciaria, aunque no está bastante manejada y se sigue, pero puede hacerse una moda en el futuro o de pronto en algún punto les preguntan cuál es la fuente de información terciaria. Esto es lo que se hace para identificar o para pensar cómo va a recolectar los datos y cómo va a obtener la fuente de datos. Luego de eso, lo que hace es organizar los análisis que va a realizar. Y aquí es donde ya empezamos a entrar en la parte estadística y aquí es donde empezamos a entrar en la parte bioestadística. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta para ya empezar a entrar a aspectos técnicos como estadística en estos temas. Sí, doctor. Existe una pregunta de Liz MT. Buenas noches, doctor. ¿Cuántas variables son necesarias para el trabajo de investigación? Ya, como le había mencionado, ¿cuántas variables? En la pregunta cuántas variables son necesarias, no sé si es correctamente dicha, sino lo que puede preguntar es cuántas variables son útiles, voy a decir, o son recomendables para analizar en un estudio. Pues como le había mencionado, mientras menos sea mejor. Entonces, en general, después de la variable dependiente, unas 3 a 5 variables independientes. Por tanto, un estudio en general puede llegar a tener entre 5, 6 o 7 variables como mucho. No, en general no se recomienda que tengan más. Los estudios, por ejemplo, que se hacen para publicación de artículos, para hacer doctorados, para hacer maestrías en universidades, en otras universidades, nunca han mirado tantas variables. Siempre han mirado 3, 4, 2, 3, 4 variables como más. Esa es la recomendación. Gracias, doctor. Otra pregunta de Fernando Torres. Dice, ¿las hipótesis son planteadas en todos los estudios o hay excepciones? No le entendí bien, por favor. Perdón, de nuevo. Claro. ¿Las hipótesis son planteadas en todos los estudios o hay excepciones? No le entendí. Ya, muy bien. Las hipótesis son planteadas en todos los tipos de estudios, pero hay una diferencia de hipótesis, no confundamos. Existen dos tipos de hipótesis. Existen las hipótesis de investigación y existen las hipótesis estadísticas. Entonces, las hipótesis de investigación, en la medida que sea posible, es recomendable que se hagan todos los estudios. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en muchos de los casos se dice que si ya usted tiene bien planteados sus objetivos, no es necesario redactar una hipótesis, lo que no significa que no deba tener. Todos los estudios de investigación en salud deberían tener una hipótesis de investigación. Ahora, las hipótesis estadísticas solamente se aplican en estudios que tienen estadística inferencial. No se escriben hipótesis estadísticas en estudios de tipo descriptivos. Ahora,
Seguro estamos confundidos un poco de lo que es una hipótesis estadística y lo que es una hipótesis de investigación. Voy a mostrar. Esta es una hipótesis de investigación, donde decimos que si la polución realmente ocasiona fibrosis, los que viven cerca de la empresa que está fabricando cemento van a tener más fibrosis que los que viven lejos. Eso es una hipótesis de investigación. ¿Qué es una hipótesis estadística? La hipótesis estadística sería esta. Estas son las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas no se hacen en los estudios descriptivos. O sea, eso hay que tomar en cuenta. La respuesta es esa, ¿no? Las hipótesis estadísticas no se hacen en estudios descriptivos, solo en estudios inferenciales. Y las hipótesis de investigación se hacen en todos los tipos de investigación en salud. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, puede proseguir, por favor. Muy bien. Dicho esto, entonces vamos a ver cómo se organizan los tipos de análisis a realizar. Bien, primero, cuando uno recolecta los datos, agarra, sube la información a un Excel o a un programa de análisis estadístico y lo que va a hacer primero es un análisis descriptivo. Siempre se hace primero un análisis descriptivo. Entonces, el análisis descriptivo se hace con variables cualitativas y vienen a ser, o sea, se hace según el tipo de las variables y en las variables cualitativas el análisis descriptivo son las famosas medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia son estas, ¿no? Prevalencias, incidencias, tasas, frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Y las variables cuantitativas, o sea que el tipo de variable es una cantidad, entonces primero se hace algo que se llama los supuestos de normalidad. Se verifica si las variables cuantitativas que tenemos son normales o son distintas a lo normal. Y si son normales, pues una vez confirmado esto, se realizan los análisis de medida de tendencia central o los análisis de medidas de dispersión. Bien, vamos a recordar un poquito, por ejemplo, qué es más o menos cada uno, qué es lo que más se usa. En general, en las medidas de frecuencia, lo que más se utiliza son las prevalencias. Las incidencias son muy difíciles de medir. Para medir la incidencia de una determinada enfermedad, por decir, yo veo estudios donde dicen incidencia de diabetes mellitus en tal ciudad. Yo digo que eso es imposible que la hayan podido calcular porque para tener la incidencia tendríamos que saber cuántos estaban enfermos en ese barrio o en esa ciudad el año anterior al año en que usted está haciendo el estudio o en el periodo de tiempo anterior al periodo de tiempo en el que hace el estudio. Dicho de otra manera, el año pasado, por decir, teníamos 100 casos de diabetes mellitus y se había hecho el estudio a todos los individuos de este distrito, de este barrio, de esta ciudad. Entonces, como ya sabemos que los otros 900 tipos no tienen diabetes de una ciudad de 1000 personas, por decir, de un barrio de 1000 personas, entonces todos los casos nuevos que aparecen en estas 900 personas es la incidencia. Pero como no tenemos esto, porque es difícil que haya una población, no conozco una ciudad en el mundo donde se sepa quiénes realmente tienen y quiénes no tienen, porque no todos se hacen de una manera sistemática el estudio. En general, las incidencias son muy difíciles de calcularlas. Las incidencias se suelen calcular en enfermedades de tipo agudas o infectocontagiosas. Más que todo son aplicadas a eso. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Incidencia de fiebre tifoidea en el mes de marzo del año 2020. Se puede calcular esto porque en el mes de febrero lo más probable es que estos individuos no hayan tenido tifoidea, ¿no? Entonces ya sabemos cuántos casos han habido en febrero o decimos que no han habido ningún caso y todos los casos reportados en el mes de marzo son casos nuevos que no estaban relacionados a febrero.
Pero claro, esto también tiene sus grandes inconvenientes porque la gente pudo haberse enfermado el 25 de febrero y haber sido registrado el 3 de marzo y estos individuos no estaban enfermos en marzo, estaban enfermos en febrero. Por eso es que la incidencia es bien complicada de calcular, hay que tener, hay que estar bien protocolizado y por tanto son muy pocos los estudios que se hacen relacionados a incidencia. Lo que más se hace son prevalencias, porque lo que hace es medir la frecuencia de casos que existe en una determinada población de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo ya establecido, por decir. ¿Cuál ha sido la prevalencia de COVID en el año, en el mes de marzo o en el mes de abril del año 2020? Entonces, lo que hacemos es calcular todos los casos que han habido de COVID en el mes de abril, todos los que están enfermos con COVID registrados. No importa si se han enfermado en abril o no, o se han enfermado en enero, o se han enfermado en febrero, o se han enfermado en marzo, no importa. Mientras estén en abril enfermos, es lo que nos interesa. Por eso es que las prevalencias son más fáciles de medir y eso es lo que más se realiza. Lo que todos hacen en general son prevalencias. Bien, la tasa. ¿Cuál es la diferencia entre prevalencia y tasa? La tasa en general lo que hace es, la prevalencia lo que hace es medir una población, sobre la población en riesgo. La tasa mide sobre toda la población. Ejemplo, si queremos saber la tasa de enfermos de COVID en el departamento de La Paz, se saca la cantidad de casos positivos entre los 2 millones de habitantes. En cambio, la prevalencia puedes medir entre la cantidad de población que ha estado en riesgo, o sea, no sé, la zona sur o poblaciones mucho más pequeñas. Por eso es que las prevalencias son una cosa y las tasas son ligeramente diferentes. Y la tasa también es importante recordar que se mide relacionado a una determinada temporalidad, ¿no? Con la población conocida del año en que se ha hecho el estudio. Entonces se dice, para el año 2020 se sabe que tanta es la población de acuerdo a la cantidad de que han nacido o han muerto desde el año 99, o perdón, desde el año 2019, por tanto, sobre esta cantidad se analiza la información. Eso es. Luego están las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. ¿Cuál es la diferencia? Las frecuencias absolutas es cuando decimos en una población de 1000 personas, 12 se han enfermado de COVID. Eso es una frecuencia absoluta. Y una frecuencia relativa es cuando sacamos el porcentaje. 12 entre 1000 es 1.2%. Entonces, el 1.2% de la población se ha enfermado con COVID, con coronavirus 16. Entonces, eso es una frecuencia relativa. ¿Cuál es la diferencia entre frecuencia relativa y prevalencia? Es que la prevalencia está medido en una unidad de tiempo, por unidad de tiempo, y la frecuencia es relativa no. Esa es la diferencia. En prevalencia decimos en este periodo de tiempo cuántos han estado enfermos y en la frecuencia relativa decimos lo que creemos. Decimos cuántos hay enfermos, no importa en qué periodo de tiempo, no importa nada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora bien, variables cuantitativas. Hay que cumplir supuestos de normalidad. ¿Qué es un supuesto de normalidad? Todos han debido ver que se dibujan campanas de Gauss para ver una información. Lo que se hace es básicamente eso. Ver que todos los valores que tenemos son normales y luego se miden, se hacen medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Pero esto es una información muy estadística. En general, la gran mayoría de las personas lo que hacen es simplemente hacer medidas de tendencia central y medidas de dispersión sin mirar si las variables o los valores son normales o no. De todas maneras, como digo, mañana voy a enseñar un poco sobre cómo se hacen los supuestos de normalidad. Las medidas de tendencia central son el promedio, por decir, ¿no? El promedio de edad de las personas que están escuchando este curso es de aproximadamente 25 años, 24 años. Esa es una medida de tendencia central. Las medidas de dispersión son las medidas conocidas como desvío estándar. Lo que hace es decirnos qué tan lejos está la población sobre una medida de tendencia central. Veamos un ejemplo. La media de personas que están escuchando este curso es de 24 años.
Sin embargo, las edades de ustedes no es, pues se pregunta a todos, no todos tienen 24 años, capaz entre los 54 que están escuchando el curso, solamente 10 personas tienen 24 años. Entonces, todos tienen un rango de edad entre 18 y 30 años. Entonces, esa es la medida de dispersión, por decir. La medida de dispersión es el rango que existe el rango que existe por debajo y por encima del promedio de las personas. Y lo que se hace es decir un desvío estándar, por decir 24 años desvíos estándar 2. ¿Qué significa este 2? Que las personas tienen 24 menos 2 y 24 más 2 años escuchando este curso, o sea, entre 22 y 26 años. Eso es lo que es una medida de dispersión. Veamos más ejemplos. ¿Cómo se hace un informe? Aquí está. Prevalencia. En el determinado tiempo que uno ha hecho el estudio, entonces vemos que la fibrosis pulmonar ha alcanzado existe una prevalencia de fibrosis pulmonar del 57% en el distrito 2 donde se encuentra la fábrica de cemento. Así es como se hace un análisis estadístico y es como se interpreta un resultado. Y por decir, hemos hecho el estudio comparativo con una población que está lejos de la fábrica de cemento y decimos, la prevalencia de individuos con fibrosis pulmonar es de 8% en el distrito 1, donde no está la fábrica de cemento. Entonces, claramente podemos ver que hay una diferencia en la prevalencia. Miren, 57% hay de fibrosis pulmonar en el distrito donde está la fábrica y solamente el 8% hay de fibrosis pulmonar donde está la fábrica, donde no está la fábrica. Entonces, este es un estudio descriptivo, lo que habíamos dicho, ¿no? Después de que hemos fabricado una hipótesis porque creíamos de que estaba afectando esa cementera en la salud de la población, hemos hecho un estudio descriptivo y hemos encontrado estas dos prevalencias y pareciera que es verdad lo que estamos diciendo. Pero no podemos estar seguros porque ya había explicado antes, ¿no? Esto lo que nos está mostrando es una asociación, pero no nos muestra una causalidad, porque de pronto el distrito 2 tiene otras cosas, pues. Los individuos que viven en el distrito 2, de pronto todos los que están ahí son mineros, entonces esto puede ser un problema. O la gente del distrito 2 están ahí aislados porque la gran mayoría de la población fuma mucho. Eso podría ser un factor. Entonces, por eso es que no podemos estar seguros de que esto es o no es la causante de la fibrosis pulmonar, porque no estamos hablando de causalidad, solo estamos hablando de un estudio descriptivo. Por eso es que cuando uno hace tesis de maestría o va a hacer publicaciones de artículos o va a hacer tesis doctorales, en general nunca hace estudios descriptivos, porque los estudios descriptivos no arrojan ninguna evidencia clara sobre lo que está sucediendo. Solo nos permite hacer más hipótesis, ¿no? Evidentemente hay más fibrosis pulmonar en el distrito donde hay una fábrica de cemento, pero no sabemos si realmente es porque la fábrica de cemento los está enfermando a estas personas, porque puede ser cualquier otra cosa. Entonces eso. Ahora, ¿qué es una tasa? Por ejemplo, ponemos, la tasa de fibrosis pulmonar en la ciudad es 3 por cada 10.000 habitantes para el año 2020. Esa es una tasa. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos calculado sobre toda la población que existe en esta ciudad donde está la fábrica de cementos. No hemos hecho por distritos, no hemos achicado una población y además hemos medido en un determinado año. Hemos visto eso. ¿Y cómo se calcula una frecuencia? Por decir, una frecuencia relativa, decimos, la frecuencia relativa de la fibrosis pulmonar es 45% de las mujeres tienen fibrosis pulmonar y 55% de los varones tienen fibrosis pulmonar. Entonces aquí uno también podría agarrar y decir y concluir, uy, parece que el sexo es un factor de riesgo, ya que los varones son los que tienen más fibrosis pulmonar, pero esto no es verdad porque cuando uno hace una medida de asociación o mira otros factores, de pronto esto no es cierto. Los hombres pueden ser que sean estén más relacionados con el trabajo en las minas que las mujeres que no han trabajado en minas y por tanto no es que es el sexo un factor de riesgo para la fibrosis pulmonar, sino que el sexo está relacionado al tipo de trabajo que realizan estas personas y ahí es que vemos quiénes tienen o quiénes no tienen este problema. ¿Y cómo se hacen las variables cuantitativas? Pues decimos de la siguiente manera.
La media de fibrosis pulmonar es de 58 años. Y ahí ponemos DE 4.7 años, que eso es el desvío estándar, ¿no? 58 años de 4.7, ¿qué significa? Que en general los que están enfermos con fibrosis pulmonar tienen entre 54 y 62 años. ¿Cómo calculo esto? Pues agarro 58 menos 4.7 es 53.3 y 58 más 4.7 es 62.7. Entonces, más o menos eso es lo que decimos. Claro que para estar seguros de esto hay que cumplir una regla en estadística que es mucho más dura, que se llama la regla del 67, 95, 99.7. Pero eso ya es estadística algo más avanzada y básicamente, pero lo que hacemos es decir eso, para eso sirve la desviación estándar. Entonces, esa es la forma en que hacemos un análisis descriptivo de un estudio. Si nos queremos quedar aquí, excelente, pero es lo que digo. Si esto se quiere quedar en un estudio descriptivo, estos serían los resultados que vamos a tener. Seguro otros resultados más van a aparecer, pero la situación es la siguiente. No puede en ningún momento el que hace un estudio descriptivo decir que realmente la fábrica de cemento está ocasionando fibrosis pulmonar, porque un estudio descriptivo no mira jamás de los jamás causalidad. Es más, ni siquiera mira asociación. ¿No? Lo único que está haciendo es describir estas variables y lo único que puede comentar este individuo que ha hecho un estudio simplemente descriptivo es que hay una mayor prevalencia de fibrosis pulmonar en el distrito 2 donde está la fábrica de cemento y punto. No puede decir que ahora atreverse a decir de que realmente la fábrica de cemento está ocasionando porque porque no sabe qué está pasando ahí, no sabe si las personas que están ahí son mineros, no saben que trabaja, no sabe nada, solamente los ha descrito y por tanto no está mirando una asociación y no está controlando las variables, que ese es el término que estamos haciendo. Y por tanto el estudio hay que leerse de la misma manera. Y entonces, si uno realmente quiere mirar causalidad, casuística, quiere mirar si está asociado lo uno con lo otro, entonces pasamos al siguiente evento que es hacer los análisis inferenciales. Los análisis inferenciales ya es donde es un poquito más complicado esto, ¿no? Aquí es donde se realiza primero las hipótesis estadísticas, y es lo que habíamos hablado, ¿no? Existen dos tipos de hipótesis, eso seguro les han de explicar en los protocolos. Existen las hipótesis de investigación, que es la que hemos visto anteriormente, donde decimos que la fábrica de cemento es la polución que ocasiona la fábrica de cemento, la que está ocasionando fibrosis pulmonar en la población. Esa es la hipótesis de investigación. Y las hipótesis estadísticas son otras, que ya las vamos a ver adelante. Entonces hay que hacer hipótesis estadísticas antes de hacer un análisis inferencial. Y luego hay que tomar en cuenta estas claves. Para asociar dos variables cualitativas se realizan pruebas inferenciales o pruebas estadísticas, chi cuadrado, prueba de Fisher, prueba de corrección de Yates o prueba B de Kramer. Cada una de estas pruebas tiene su diferente indicación. Entonces, se realiza de acuerdo a la cantidad de datos que tienes, al tipo de datos que tienes y al tipo de análisis que quieres obtener, pero en general son todas estas. Y como digo, vamos a intentar mirar de una manera muy rápida y muy general cómo se obtiene esta información y a la lectura de cada quien puede hacer que profundicen en esto. Luego están las variables, cómo asociar las variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas, cuantitativas, lo que hay que hacer es calcular la normalidad de las variables cuantitativas. Si las variables son normales, se realizan pruebas T de Student, que le llamaban antes y ahora se llaman pruebas T para muestras independientes o pruebas T para muestras relacionadas. De acuerdo al tipo de estudio que uno está realizando, hace una de estas dos pruebas. Y si la variable cuantitativa no es normal, o sea, es distinta a la normal y lo quiere mirar frente a una variable cualitativa, hay dos pruebas estadísticas que se llaman la U de Mann-Whitney o la prueba de Wilcoxon, dependiendo igual del tipo de estudio que está haciendo. Y para terminar, si queremos mirar la relación entre dos variables que son variables de tipo cuantitativas, hay dos tipos de pruebas.
pruebas, ¿no? La prueba de Pearson y la prueba de Spearman. La prueba de Pearson es cuando las variables cuantitativas son normales y las pruebas de Spearman son cuando las variables cuantitativas son distintas a la norma. Ahora, yo sé que ahorita todos están con la cabeza confundida, no saben qué está sucediendo aquí, o por lo menos la mitad quizás, o menos quizás, de pronto ya muchos sabían de esto, pero esto es estadística avanzada. No podía no mencionar esto porque si yo lo dejo así de una manera muy superficial, pues no van a saber que en realidad es algo más complicado que eso y las pruebas se hacen de una diferente manera. Veamos. Veamos el primer punto. ¿Qué es una hipótesis estadística? La hipótesis estadística se plantea de estas maneras, ¿no? En las variables cuantitativas lo que se hace es mirar si existe una diferencia de medias entre dos variables. Por decir, aunque vamos a mirar en la siguiente presentación un ejemplo, voy a decir aquí. Por decir, la media de edad de las personas que tienen fibrosis pulmonar es de 63 años con un desvío estándar de 2. Y la media de edad de las personas que no tienen fibrosis pulmonar es de 58 años con un desvío estándar de 2. Entonces, si vemos y pensamos de una manera muy rápida esta información que estoy dando, aparentemente las personas que tienen fibrosis pulmonar tienen 4 años más que las personas que no tienen fibrosis pulmonar. Entonces, eso es lo que estamos diciendo, que la diferencia que existe entre estas medias de dos variables es igual o no es igual a 1, o sea, o es igual o no es igual a 0, por decir, perdón. No debería decir 1, debería decir 0. O sea, si es igual a 0, si la diferencia de medias entre dos variables es igual a 0, o sea, los dos grupos tienen 62 años, pues acepta la hipótesis nula. Pero si la diferencia de medias de dos variables es diferente de 0, o sea, la edad de las personas con fibrosis pulmonar es mucho mayor que la edad de las personas sin fibrosis pulmonar, lo más probable es que acepte la hipótesis alterna, indicando de que sí existe una diferencia de medias entre estas dos poblaciones. Esa es la forma, esas son las hipótesis estadísticas. Y nuevamente repito lo que ya dije inicialmente. Las hipótesis estadísticas solamente se aplican en estudios inferenciales, nunca se hacen en estudios descriptivos. Luego están para las hipótesis estadísticas para las variables cualitativas, ¿no? En las variables cualitativas lo que se hace es una hipótesis nula donde dice la frecuencia de casos es similar en todos los grupos. Y en la hipótesis alterna decimos que la frecuencia de casos es distinta en todos los grupos. O sea, hay más casos en los individuos, hay más casos de fibrosis pulmonar en los barrios que están cerca a la cementera que en los barrios que están lejos a la cementera. Entonces, esto nos haría decir que hay una diferencia entre un grupo y otro grupo y, por tanto, aparentemente podría haber una asociación. Esto es lo que se hace en lo que es el planteamiento de hipótesis estadística. Bien, una vez que planteamos las hipótesis estadísticas, pues hay que saber la dirección en la cual están estas diferencias o asociaciones. Esto es importante. ¿Por qué? Porque por decir, hay que saber si los individuos que tienen fibrosis pulmonar son más viejos o más jóvenes. Es un ejemplo muy extraño, pero es muy importante porque a veces cuando se analiza esto, se pregunta esto, pues no se lo tenía bien claro quiénes eran más viejos y quiénes eran más jóvenes. Sin embargo, estos errores son más frecuentes cuando se hace análisis inferenciales multivariantes y no tanto cuando se hacen análisis inferenciales bivariantes o análisis como los anteriores que hemos visto. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo. En los estudios cualitativos, fíjense, se hacen tablas de 2 por 2 o pueden ser tablas de 2 por 3, de 2 por 4, de 2 por 5, dependiendo. Pero en una bivariante en general, la variable dependiente siempre son solamente dos, es dicotómica. La variable independiente puede ser dicotómica o multitómica, eso no sería un problema. Entonces, si se fijan, la cantidad de individuos que tienen fibrosis en el distrito 2 son 25 personas y la cantidad de individuos que no tienen fibrosis en el distrito 2 son 6 personas.
Y la cantidad de personas que tienen fibrosis en el distrito 1, que es el distrito que se encuentra más lejos de la cementera, solo son 3. Y la cantidad de personas que tienen fibrosis pulmonar en que no tienen fibrosis pulmonar en este distrito que está lejos de la cementera, son 31 personas. Entonces, esto es la forma en que se ordena para hacer y lo que se saca es un p-valor, que vamos a mirar, o un H cuadrado, que vamos a mirar un poco de cómo se hace estadísticamente eso el día de mañana, para no complicarnos hoy día con demasiada información estadística. Bien, y lo otro que estábamos diciendo, ¿no? Las personas que tienen fibrosis, por decir, pueden ser ligeramente mayores que las personas que no tienen fibrosis. Por ejemplo, los que tienen fibrosis aparentemente tienen 1 o 2 años más que los que no tienen fibrosis. Lo que haces es mirar si estas diferencias estadísticas entre estos dos grupos son realmente significativos o no son significativos. Si son significativos, entonces ahí sí podrías decir que hay una asociación, pero aún no podemos hablar de causalidad. Si queremos hablar de causalidad, tendríamos que llegar a un evento diferente que que ya voy a explicar en la siguiente presentación. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿cómo diferenciamos la dirección? Para diferenciar la dirección, lo que se hace en las variables cuantitativas en general es graficar. Han debido ver muchos artículos donde los estudios comparativos se hacen box plots, se hacen diagramas de cajas. Entonces ahí vemos cuál es el grupo que tiene más edades y cuál es el grupo que tiene menos edades, o diagrama de puntos cuando las dos variables son cuantitativas y lo que vemos es cuál es la dirección de la asociación, si es dirección ascendente o es dirección descendente. Por eso es que en general cuando se va a hacer la asociación siempre se debe colocar los gráficos para todo esto, ¿no? Un box plot o un diagrama de puntos. Incluso mucha gente le gusta colocar los diagramas de los gráficos comparativos en estudios descriptivos, pero ahí sí que no sería correcto porque, como les he explicado, los estudios descriptivos no quieren mirar asociación o no miran asociación. Y en las variables cualitativas, pues como no se puede graficar una variable cualitativa como nos gustaría, lo que se hacen para ver dirección es algo que se llama análisis de residuos, que vamos a intentar ver si lo podemos hacer el día de mañana cuando ya hagamos la última clase. Bien, y ya casi para terminar por el día de hoy, porque ya es 9:20, hay que tomar en cuenta entonces para mirar si realmente para controlar más variables y ver si podíamos intentar hablar sobre causalidad, pues hay que hacer análisis inferenciales multivariantes. En general, los análisis inferenciales multivariantes controlas varias variables, como hemos dicho anteriormente, y ponemos, ¿no ve? Variable independiente, tal cosa, variable independiente, tal, variable modificadora, tales, y hacemos un análisis para ver cómo influyen todas estas variables modificadoras de efecto a la variable independiente y en su conjunto a la variable dependiente. Entonces, para esto lo que hacemos son tres tipos de análisis existen, ¿no? La regresión lineal, la regresión logística y las famosas ANOVAs o ANCOVAs. En realidad son las ANCOVAs. Entonces, estos son lo que se realiza en los análisis de tipos inferenciales. Y ahí controlamos varias variables de todo esto. ¿Cómo sabemos la dirección o cómo sabemos que estos análisis han sido correctamente realizados? Se hace algo que se llaman controlar los supuestos estadísticos de los análisis inferenciales multivariables. Entonces, hay algo que llamamos supuestos estadísticos que tenemos que saber realizar. Como digo, esto seguramente se ha empezado a convertir en chino o muy difícil de entender, pero esto es lo que se hace en los estudios. Toda la información que ustedes tienen, por decir, la diabetes mellitus es ocasionada porque, perdón, el pie diabético es ocasionado porque las personas no se controlan el azúcar correctamente. A ese resultado se ha llegado a través de estos tipos de análisis. Los que han hecho los estudios, los que han hecho la investigación, han hecho todo esto que he explicado desde el día lunes, o sea, el día lunes que explica hoy, que voy a explicar mañana, hacen todos esos análisis estadísticos, juntan y llegan a un resultado cuando han hecho un estudio en 3.000 pacientes y lo publican, y eso es lo que está escrito en los libros. Evidentemente no están todos esos análisis estadísticos, porque eso está en los artículos
y no los encuentran en los libros, pero si se revisan los artículos van a encontrar, siempre encuentran un análisis estadístico. Bien, dicho esto, vamos a quedarnos aquí. Hasta aquí vamos a hacer el día de hoy y ya mañana vamos a mirar un poquito sobre cómo se hacen estos análisis y cómo se sube esta información a una base de datos, pero como digo, va a ser muy rápido, va a ser una clase de hora y media. Voy a pedir la máxima atención de todos para que vean y si quieren hacer un seguimiento, descárguense en un programa de SPSS. En estos 5 minutos que quedan, pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy dispuesto a responder. Muchas gracias, doctor. Invitamos a todos los participantes a que puedan escribir todas sus dudas y preguntas en el chat para que el doctor pueda absolver sus dudas en este último espacio de 5 minutos. Entre tanto, bueno, recordar a los asistentes que mañana daremos continuidad a este módulo a horas 20:00, hora boliviana, a través de esta misma plataforma. Mañana será el último curso con el doctor Mayber. Esperemos todos podamos aprender mucho del doctor. Aparentemente, doctor, no hay más preguntas. Ya, Entonces, perfecto. finalizando este último espacio, vamos a dar por concluida esta segunda clase de bioestadística correspondiente al módulo 4 de este taller de metodología de la investigación. Muchas gracias, doctor, por brindarnos de su experiencia e impartir esta clase, enriqueciendo el conocimiento científico de nuestros participantes. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias. Hasta luego.